Bien, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora me van a escuchar. Arrancamos con la segunda parte de trigonometría, ¿sí? Este es el material teórico, que es la continuación de la parte 1 que ustedes ya tenían subida en el Classroom. Y también se ha publicado hoy el trabajito práctico de la parte 2, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar viendo la parte teórica necesaria para hacer el ejercicio 1. Acá en el ejercicio 1 combina un poquito lo que ya vimos en la parte 1, que es la conversión de un sistema a otro, de un ángulo, de una medida de ángulo. Entonces acá tenemos un ángulo dado en radian, acá tenemos un ángulo dado en centesimal. Nosotros lo vamos a expresar en sexagesimal a los dos para arrancar este ejercicio, porque sexagesimal es lo que estamos acostumbrados a graficar. Después me piden que realice un esquema con una circunferencia trigonométrica, que esto es lo que vamos a ver ahora, ubicando en el cuadrante el ángulo que corresponda y marcando las líneas que representan el seno, coseno y tangente. Entonces arrancamos con la circunferencia trigonométrica y luego con las líneas trigonométricas. Bien, ¿qué dice el apunte teórico de una circunferencia trigonométrica? Es una circunferencia que coincide el centro de la circunferencia con el origen de coordenadas. Este es el eje X, el eje Y, el sistema de coordenadas cartesianas que estamos acostumbrados a ver. El origen del sistema coincide con el centro de una circunferencia. Y el radio de esta circunferencia es 1. ¿Sí? Bueno, se utiliza en trigonometría para analizar la parte gráfica de las relaciones que existen entre los lados y ángulos del triángulo. O sea, las razones trigonométricas que nosotros ya conocemos se analizan en forma gráfica. Bien, acá en esta parte dice líneas trigonométricas y tenemos el dibujito con la justificación de cuál es el segmentito que le corresponde a cada función trigonométrica, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos que se arma un triangulito. Estos son ángulos del primer cuadrante, ¿ven? El ángulo alfa está en el primer cuadrante. Se arma un triangulito con el eje X y en ese triangulito, para este ángulo, el segmentito rojo estaría representando el seno. ¿Por qué? Porque la fórmula del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ven? Acá yo lo apunté. Y el cateto opuesto en este caso del ángulo alfa sería el segmento PQ. Y la hipotenusa es el radio de esta circunferencia que dijimos que vale 1. Entonces me queda PQ sobre OP y OP vale 1. PQ es el valor de I. ¿Cuánto vale I acá? ¿Sí? Depende de lo que esté graficado. Y eso me queda sobre 1. Entonces, el seno de alfa está representado por este segmento, el segmento PQ, o la medida de I, pero paralela al eje Y sobre el eje X. Bien. La línea coseno, acá la tenemos con azul, es esta partecita del segmento. La función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Otra vez el cateto adyacente es OQ, la hipotenusa sigue siendo OP, que vale 1. Entonces me queda que el coseno es OQ, o la medida de X de ese triangulito que yo armé, ¿sí? Porque acá cuando yo armo el triangulito, me queda donde está el punto Q, hay una coordenada en X. Y en este puntito que no le puse nombre, hay una coordenada en Y. O sea, el punto, por ejemplo, coordenada 2, 3. Entonces, ¿cuánto vale X? 2. ¿Cuánto vale Y? 3. ¿Sí? Pero no vamos a trabajar con medidas, sino con segmentitos. O sea, reconocer el segmento. Y ya vamos a ver por qué. Bien. Y acá tenemos las líneas trigonométricas en el primer cuadrante también, pero analizando en este caso la tangente. ¿Sí? Ya tenemos la del seno, tenemos la del coseno, ahora la tangente. Y fíjense en cómo se prolonga esto que se llama radio vector. Fíjense, por eso tiene una flechita, porque es móvil, ¿sí? Nace en el origen. Radio vector de la circunferencia, que sería en este caso la hipotenusa del triangulito. Bueno, lo prolongo y trazo una recta tangente a la circunferencia que pase por el punto acá donde estaría el 1 sobre el eje X.
¿sí? Siempre a la derecha, por más que esté trabajando en otro cuadrante, la tangente siempre se traza a la derecha, paralela al eje Y. ¿Qué es una recta tangente? Es una recta que toca a la circunferencia en un solo puntito. Entonces la hago paralela tocando un solo puntito. Paralela ahí, que pase por el punto X igual a 1. Prolongo este radio hasta que corta a esa tangente y esta sería la medida de la tangente, la que está con verde. Y acá está la justificación, que es el opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? El opuesto en este caso sería, bueno, vamos a trabajar con el triangulito grande para la justificación, TA o AT, y el adyacente sería OA, y en este caso OA coincide con el radio, que sería 1, y me queda que la tangente es el segmento AT. Bueno, acá yo tengo preparada en una hojita, fíjense en que esto es solamente material preparado para mostrarles. Tengo 4 circunferencias, pero están vacías todavía, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo en estas circunferencias? Voy a dibujar un ángulo en cada cuadrante. Acá, por ejemplo, voy a dibujar un ángulo en el primer cuadrante, cualquier ángulo, el que yo quiera, de tal forma que me permita después hacer el análisis. Acá voy a graficar un ángulo en el segundo cuadrante, también cualquier medida, siempre que esté en el segundo cuadrante. Acá en el tercero y acá en el cuarto cuadrante. Ya cuando estemos haciendo esto lo voy a correr bien para que puedan ver bien, pero ahí sería en el cuarto cuadrante. Bien, vamos a armar los triangulitos con respecto al eje X, ¿sí? Yo le voy a hacer liñita de puntos por ahora, pero ustedes no van a perder de vista cuál es la amplitud que van a analizar, ¿no? Siempre la amplitud del ángulo, la medida del ángulo, se genera desde el eje X hasta lo que sería la hipotenusa de este triangulito, que es el radio vector, ¿sí? Acá el ángulo sería este, aunque voy a trabajar con este triangulito. Acá el ángulo sería todo esto, un ángulo mayor de 180 grados, menor de 270, está en el tercer cuadrante. Y acá sería todo esto, ¿sí? Entonces, si este es alfa en el primer cuadrante, alfa es mayor que 0, pero es menor que 90, ¿sí? En el segundo cuadrante, si este es alfa, alfa es mayor que 90 grados, pero es menor que 180 grados. Si este es alfa en el tercer cuadrante, alfa es mayor que 180 grados y es menor que 270 grados, que tendría hasta acá, ¿sí? Y en este caso, si alfa sería todo esto, alfa está entre 270 grados, o sea, ya pasé el tercer cuadrante, pero antes de los 360 grados, porque si no ya pasaría de nuevo al primer cuadrante. O sea que si yo tengo un ángulo de 725 grados, ¿sí? Es un ángulo que está ¿dónde? Y bueno, hasta acá es 360. Vuelvo a dar otra vuelta, 360 más son 720. 725 va a estar en el primer cuadrante, lo dibujo acá, ¿sí? Entonces, cuando me paso los 360, voy dando vuelta hasta ver dónde cae el ángulo. Bien, voy a ir haciendo por línea trigonométrica. O sea que en primer lugar voy a trazar el seno. Ahí yo puse recién una referencia con colorcitos, con qué color voy a trazar cada uno. Voy a trazar el seno en todos los cuadrantes, ¿sí? El seno siempre va a ser el segmentito que quedó paralelo al eje Y y que va hasta el eje X. O sea que este sería el seno acá. En el segundo cuadrante sería este. En el tercer cuadrante sería este. Y en el cuarto cuadrante, que no se ve ahí, ya les enfoco. A ver. Ahí está, sería este. Bien. Vamos a ver ahora el coseno.
con azulcito, el coseno es el segmentito que está sobre el eje X. Este sería el coseno, hasta ahí nomás. La base de ese triangulito sobre el eje X sería el coseno. Acá está en el tercero y en el cuarto cuadrante. Ya tengo seno y coseno de las líneas trigonométricas. Ahora voy a trazar una construcción auxiliar que la voy a hacer con otro color para que ustedes puedan distinguirla, pero es en forma perpendicular. A ver si yo esto lo usaría como escuadra, ahí sería perpendicular al eje X, ¿sí? Y que toca al eje, perdón, a la circunferencia solo en un puntito. Esta sería la recta tangente, mi recta T, tangente. Acá, a pesar de que el triangulito está para el otro lado, igual la recta tangente se hace sobre el margen derecho, ¿sí? A la derecha de la circunferencia. A ver, acá también, a la derecha. Y bueno, en el cuarto cuadrante ya se los muestro, lo estoy trazando también a la derecha. A ver, ¿se vio o no se vio? No, no se vio. Ahí está, ¿eh? Ahí está la recta T en todos los casos, la recta tangente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a prolongar acá, acá, acá y acá hasta que corte a la recta tangente. Fíjense, ahí yo ya hice cortar, ¿sí?, la prolongación de esto, que sería la hipotenusa del triangulito, hice cortar a la recta tangente. Y ese segmento que queda entre el eje X y esa intersección o ese corte, esto es la tangente, o sea, hasta acá, siempre a la derecha. Ese segmento corresponde a la línea trigonométrica tangente. Son líneas que representan a las relaciones trigonométricas, las funciones trigonométricas. En este caso sería este. Y en el caso, a ver, ahí, vamos a tratar de ajustar, no se cae, bueno, no importa, ya se los muestro. Sería este. Ahí está, esta línea. Entonces ahí tengo seno en los cuatro cuadrantes, coseno en los cuatro cuadrantes y tangente en los cuatro cuadrantes. Ahora analicemos el signo. ¿Cómo es el signo del seno? ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Si la línea seno, como es paralela al eje Y, si está para arriba va a ser positivo y si está para abajo va a ser negativo. ¿Por qué? Y porque en Y del 0 para arriba es positivo y del 0 para abajo es negativo. Entonces acá está para arriba, positivo. Acá para arriba, positivo. Acá está para abajo. Por lo tanto, el seno acá es negativo. Y en este caso también está para abajo, también es negativo. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno está sobre el eje X, entonces toma los signos según el eje X. Si está del 0 a la derecha, va a ser positivo. Y si está del 0 a la izquierda, va a ser negativo. Lo mismo pasa acá. Está a la izquierda, va a ser negativo. Y acá que está a la derecha, va a ser positivo. La tangente, por último, igual que el seno, para arriba positivo, para abajo negativo. Acá la tenemos positiva. En el segundo cuadrante negativa, está para abajo. Acá está positiva para arriba y acá está negativa para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos acá? Vimos cuáles son los segmentitos que representan al seno, coseno y tangente. No vamos a ver por ahora cosecante, secante y cotangente, pero también tienen una línea que las representa. Y también vimos los signos de las funciones trigonométricas deducidos de lo que está gráficamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un ángulo que esté entre 90 y 180 grados, cuando haga con la calculadora, por ejemplo, el ángulo de 100, un ángulo de 100 grados, el seno de 100 me va a dar positivo, el coseno de 100 me va a dar negativo, la tangente me va a dar negativo con seguridad, ¿sí? Ya lo estoy anticipando con esto. Y en la segunda hojita de la parte 2
ustedes tienen este cuadrito que sintetiza lo que acabamos de decir. El seno, en cada cuadrante tenemos positivo, positivo, negativo y negativo. Y eso es lo que dice acá. Positivo, positivo, negativo, negativo. El coseno tenemos positivo, negativo, negativo, positivo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Y en la tangente tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? Fíjense cuál es el cuadrante que se está dibujando en cada caso, ¿no? Este es primero, este es segundo, este es tercero y este es cuarto cuadrante. En este caso ustedes lo que tienen que hacer en el trabajito práctico es, dijimos, primero vamos a pasar estas dos medidas al sistema sexagesimal. Vamos a hacer una circunferencia que no hace falta ya en el análisis, no hace falta que la hagan con compás. Hacen chiquitita, al costadito, en la hoja, una circunferencia, ubican el ángulo donde va a estar con el giro. Esto es importantísimo, que pongan cuántos giros han dado. Si dan más de un giro, 2 giros, 3 giros, 6 giros, los que den, hasta que lleguen al cuadrante que corresponden, arman el triangulito, marcan las líneas trigonométricas y sacan los signos. ¿Qué pasa con esto que dijimos? Lo vamos a ver después. Tienen el mismo signo, o sea, yo no lo voy a dibujar, pero yo sé que el seno es inversa de la cosecante, entonces tiene el mismo signo. El coseno que la secante y la tangente que la cotangente, que son sus inversas. Cotangente. ¿Sí? Acá, bueno, secante y cosecante. No lo voy a poner en todos, pero ustedes recuerden que para sacar estos signos se repiten de nuevo estos tres. Con todo esto ya podemos hacer el ejercicio 1 del trabajo práctico. El ejercicio 2 del trabajito práctico dice, teniendo en cuenta los datos, estos serían los datos, establece el cuadrante al que pertenece alfa. Solamente tengo que decir a qué cuadrante, no tengo que sacar ningún valor. Y tengo que ubicarlo en el esquema de una circunferencia trigonométrica. O sea que, por ejemplo, a ver, hagamos el A. Acá está mi circunferencia trigonométrica. ¿Sí? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un esquema. ¿Y qué me está diciendo? Que el seno es positivo, o sea que está o en el primero o en el segundo, porque positivo es para arriba, y la tangente menor que 0 significa negativa. Tangente negativa es cuando viene para abajo, entonces la tangente negativa tiene que estar así, ¿sí? Entonces el angulito va a estar acá. ¿Por qué? Porque acá tiene el seno positivo y la tangente negativa, que es lo que me pide. ¿Y cuál sería el angulito alfa? El angulito alfa sería este. ¿Y en qué cuadrante está? El ángulo alfa está en el segundo cuadrante. Y eso es lo que pido nada más que en el ejercicio 2. O sea que el ejercicio 1 y el ejercicio 2 lo pueden ir haciendo. El ejercicio 3 también lo podemos hacer, pero eso lo vamos a ver en el próximo videito. Bueno, a intentarlo. Hasta luego.